Entonces, estamos en las tres modalidades. Hablamos que la bondad nos acerca un poco más a la trascendencia, aunque estamos dentro del mundo material. La pasión es la movilidad dentro del mundo, la añoranza, el deseo y por lo tanto la frustración porque volvemos de nuevo y caemos hacia la atracción de los objetos, de los sentidos. Y la ignorancia pues nos deja estáticos, sumergidos absolutamente sin ninguna esperanza ni posibilidad de redención. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Agyanati Mirandasya Jana Jana Salakayan Chakshurmitanyena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Sapitanyena Putale Swayam Rupa Kalamayan Daratispat Pantikan Bandehan Sri Guru Sita Parakamaram Sri Guru Vaishnavan Sri Rupan Sakretam Vitantan Sajivan Sadvitan Sarvadutan Pariyana Saitan Sri Krishna Chaitanya Devan Sri Radha Krishna Padan Sanganektas Visatam Jai Krishna Karuna Sindhu Niyavando Yayat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustute Tapta Kalchana Goraki Radha Vina Vaneshwari Vrishavan Shutevi Pramami Hriti Vancha Kalpatarvyasya Kripa Sindhu Evasya Patitanam Pavalebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. Ahí le ofrezco mis respetuosas reverencias. ¿Cuándo me pondrá al resguardo de sus pies de loto Srila Rupa Goswami Prabhupada, quien estableció en este mundo material la misión de cumplir el deseo del Señor Chaitanya? Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de loto de mi maestro espiritual y a los pies de todos los Vaishnavas. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de loto de Srila Rupa Goswami y de su hermano mayor Sanatana Goswami, así como también Raghunatha Dasa, Raghunatha Bhatta, Gopala Bhatta y Srila Jiva Goswami. Les ofrezco mis respetuosas reverencias al Señor Krishna Chaitanya y al Señor Nityananda, así como a Advaita Acharya Gadadhara Srivasa y demás asociados. Les ofrezco mis respetuosas reverencias a Srimati Radharani y a Sri Krishna, así como a sus asociadas Sri Lalita y Visakha. Oh mi querido Krishna, tú eres el amigo de los afligidos y la fuente de la creación. Tú eres el amo de las gopis y el amante de Radharani. A ti ofrezco mis respetuosas reverencias. Le ofrezco mis respetos a Radharani, cuya tez es como el oro fundido y quien es la reina de Vrindavana. Tú eres la hija del rey Vrishabhanu y eres muy querida por el Señor Krishna. Les ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los devotos Vaishnavas del Señor. Ellos pueden complacer los deseos de todos, tal como árboles de los deseos, y están llenos de compasión por las almas caídas. Les ofrezco mis reverencias a Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Srivasa y a todos los demás que forman parte de la línea devocional. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El sueño del Señor Chaitanya. Su gracia, doctor Mukunda Valle aquí. Hare Krishna. Gracias. Gracias. Les la aplaudo. Y de mi maestro espiritual. Bien, el sueño del Señor Chaitanya, Krishna pedía devoción. El Señor Chaitanya solamente ofrecía a Krishna, ofrecía el amor por Krishna. Srila Das Babaji decía que era más importante adorar al Señor Chaitanya que Krishna mismo, para esta era de Kali, porque Él ofrece la misericordia para poder amar a Krishna. El Panchatattva como recurso filosófico. El Panchatattva es un recurso filosófico que nosotros tenemos para sobrepasar la bondad, la pasión y la ignorancia. Y veremos cómo Él, como una expansión, un Vishnu Tattva, como devoto, como su energía Shakti, que es derivada de Halini Shakti, que es la energía que genera el Prema Bhakti, que viene directamente de Krishna, pues nos une a Radharani al mismo tiempo y nos enseña cómo amar a Krishna. O sea que el Señor Chaitanya es la unión de Krishna y Radharani, pero su porción dadora de placer nos enfoca hacia cómo amar a Krishna.
Y entonces, adorando al Señor Chaitanya, estamos adorando a Krishna y al mismo tiempo, con sus expansiones planetarias, estamos utilizándola de recurso para entender cómo se ama a Dios en sus 5 aspectos. Eso lo vamos a hablar. En cada clase voy a meter algo de Panchatato en la conversación para que podamos ir en ese recurso. Soy muy tendente a que todos tengamos la deidad en la casa, porque el Seva Shakti, la energía de querer servirle, viene del Nama Shakti. En la medida que queremos cantar Hare Krishna, queremos hacer Seva Shakti, y entonces queremos hacer Archana Seva, y entonces nos vamos a la devoción. Pero todo eso viene de la potencia de hora de placer de Krishna, es Halini Shakti, hacia el Prema Shakti, hacia el Prema. Entonces dice así: Rahastamat Kaibuya Satwan Bhavati Bharata Raja Satwan Tamashaiva Tamaha Satwan Rahastata. Raja, la modalidad de la pasión. Tamaha, la modalidad de la ignorancia. Sha, también. Abhiyaya, superando. Satwan, la modalidad de la bondad. Bhavati, se hace resaltante. Bharata, o hijo de Bharata. Raja, la modalidad de la pasión. Satwan, la modalidad de la bondad. Tamaha, la modalidad de la ignorancia. Cha, también. Eva, así. Tamaha, la modalidad de la ignorancia. Satwan, la modalidad de la bondad. Raja, la modalidad de la pasión. Tata, así pues. A veces la modalidad de la bondad se vuelve resaltante, venciendo la modalidad de la pasión y de la ignorancia. Oh hijo de Bharata, a veces la modalidad de la pasión vence a la modalidad de la ignorancia y la bondad. Y en otras ocasiones la ignorancia vence a la bondad y a la pasión. De ese modo siempre hay una competencia en la supremacía. A veces en nuestra propia vida hemos sido más ignorantes que pasionarios, otras veces más pasionarios que ignorantes, muchas veces más bondadosos que todo lo demás. Pero en la medida que nos acercamos a la bondad, nos podemos acercar a Krishna. Dice Srila Prabhupada en su significado, ya es Srila Prabhupada. Ya es Srila Prabhupada. Cuando la modalidad de la pasión sobresale a la bondad, cuando la modalidad de la pasión sobresale, la modalidad de la bondad y la ignorancia son vencidas. Cuando la modalidad de la bondad sobresale, la pasión y la ignorancia son vencidas. Y cuando la ignorancia sobresale, la pasión y la bondad son vencidas. Como si fueran equivalentes en fuerza. Esta competencia siempre está llevando a cabo. Por lo tanto, aquel que realmente está decidido a adelantar en el proceso de conciencia de Krishna, tiene que trascender esas 3 modalidades. La predominancia de determinada modalidad de la naturaleza se manifiesta en el comportamiento de uno y en sus actividades, en el comer, por ejemplo. Todo esto se explica en capítulos posteriores, pero si uno quiere, puede cultivar mediante la práctica la modalidad de la bondad y vencer así la modalidad de la ignorancia y la pasión. De la misma manera, uno puede cultivar la modalidad de la pasión y vencer a la bondad y la ignorancia. O uno puede cultivar la modalidad de la ignorancia y vencer a la bondad y la pasión. Aunque existen esas 3 modalidades de la naturaleza material, si uno es determinado, puede ser vencido con la modalidad de la bondad. Y al trascender la modalidad de la bondad, puede situarse en la bondad pura, la cual se denomina el estado de Vasudeva, un estado en el que se puede entender la ciencia de Dios. Según las actividades específicas se manifiesten, se puede saber en qué categoría de la modalidad de la naturaleza se encuentra uno. El estado de Vasudeva no es lo mismo que Vasudeva. Vasudeva es el hijo, el papá de Krishna. El estado Vasudeva es de Krishna fuera del mundo material. Es nada más un acentico la diferencia. Eso es así que tenemos que verlo. Entonces, en el 14:11 dice así: Sarvadvareshu sehizim prakasha upayate Jagayan Yadatada Vidyam Vibridam Satwan Ityuta. Dice: las manifestaciones de la modalidad de la bondad se pueden experimentar cuando todas las puertas del cuerpo están iluminadas por el conocimiento. Se pueden experimentar. Las manifestaciones de la modalidad de la bondad se pueden experimentar cuando todas las puertas del cuerpo están iluminadas por el conocimiento.
porque cuando tú estás en pasión está en ignorancia también, y en ignorancia está más en ignorancia. Dice Prabhupada el significado, el cuerpo hay 9 puertas, 2 ojos, 2 oídos, 2 orificios nasales, boca, órgano genital y el recto. Cuando cada puerta está iluminada por las características de la bondad, debe entenderse que en uno se ha desarrollado la modalidad de la bondad. En el plano de la modalidad se pueden ver las cosas como debe ser, se pueden oír las cosas como debe ser y se puede saborear las cosas como debe ser. Uno queda limpio dentro y por fuera. En cada puerta se desarrollan los signos de la felicidad y de esa posición, y esa es la posición de la bondad. ¿Por qué? ¿Estás en Palgun o en Yukta Vairagya? ¿En cuál de los dos? Si está en bondad, está en Yukta Vairagya. Ha utilizado todo al servicio de Krishna. Si está en Palgun Vairagya, está fuera. ¿Ok? Pasamos al 12, dice así. Lotaha paravitirarambarha karamananashatripa yahastietani yayante vividaje bharatar sabaha. Dice, oh líder de los Bharatas, cuando hay un momento de la modalidad de la pasión, se manifiestan los signos de gran apego, actividad fruitiva, intenso esfuerzo y un anhelo de deseo incontrolable. Como dicen, tirado al medio, como dicen los demás. Significado por Srila Prabhupada. Aquel que se halla en el plano de la pasión nunca está satisfecho con la posición que ha adquirido. Él anhela engrandecer su posición. Cuando quiere construir una residencia, cuando quiere construirla, trata lo mejor que puede tener una casa palaciega, como si fuera a ser capaz de residir en ella eternamente. Y en él se desarrolla un gran anhelo de buscar el goce de los sentidos. El goce de los sentidos no tiene fin. Él siempre quiere permanecer con su familia y en su casa y continuar el proceso de complacencia de los sentidos. Eso no cesa jamás. Todos esos signos se ha de saber que son característicos de la modalidad de la pasión. 14:13. Aprakashoto pravisha pramado moha evasha tamasietani yayante vibridadhe kurunandana. Dice, cuando hay un aumento de la modalidad de la ignorancia, oh hijo de Kuru, se manifiesta la oscuridad, la inercia, la locura y la ilusión. Significado por Srila Prabhupada. Cuando no hay iluminación, el conocimiento está ausente. Aquel que se halla en el plano de la modalidad de la ignorancia no trabaja con un principio regulativo. Él quiere actuar caprichosamente sin ninguna finalidad, y aunque él tiene la capacidad de trabajar, no hace ningún esfuerzo. Eso se denomina ilusión. A pesar de que sigue habiendo conciencia, la vida es inactiva. Todos son signos característicos de alguien que se encuentra en el plano de la modalidad de la ignorancia. Ya es la prueba. Ahí llegamos 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Verdad? Hicimos 4. ¿Qué sucede? Y ya pido permiso a mi maestro espiritual para que me conceda la misericordia de poder revelar el conocimiento. ¿Qué sucede con la modalidad? Lo mismo que pasa con la vida devocional. En el sentido de que las modalidades nos generan hábitos de bondad, hábitos de pasión y hábitos de ignorancia. Si nosotros hacemos los 9 principios del ejercicio devocional, ¿lo recordamos? Saravanan, Kirtanan, Saravanan, Kirtanan, Vishnu Smaranam, hablar de Vishnu, recordar a Krishna, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Sakyam, Amita, Takyan, Archanam Bandhanam, Atmani Vedanam. Son 9 procesos. Esos mismos 9 procesos tú lo haces en la bondad. Esos mismos procesos de oír, cantar, hablar de la gente, hablar de pelota, hablar de Pedro Martínez, alabar a Pedro Martínez, ir a ver si encontramos a Pedro Martínez, tirarnos una foto con Pedro Martínez. Nosotros lo hacemos. Servimos, le adoramos, nos tiramos fotos y se le enseñamos a todo el mundo. Ahora es Fernando Tati, ya no es Pedro Martínez. Lo hacemos con cualquier persona, tanto en bondad como en pasión como en ignorancia.
El ignorante está sentado en una esquina viendo el mundo pasar, cosas de poca importancia para él. Nada tiene importancia, nada significa nada, ni el tiempo mismo, él está ahí. El pasionario va a por las cosas. Es insaciable, sus 5 sentidos quieren oír, quieren ver, quieren oler, quieren esto, quieren lo otro. Y el de la bondad también quiere hacerlo, igual que el filósofo. Pero hay un detalle, que cuando se sienten tan bondadosos, yo soy el bondadoso, el más bondadoso, humilde y misericordia del universo entero. Entonces ahí se llenan de orgullo y caen, porque han dicho que tan bondadosos son y que tan humildes, entonces ya no son tan humildes. El silencio es importante. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto el bondadoso como el filósofo llega un momento que creen que están por encima de la media en inteligencia, y ya eso lo pone en orgullo. Y entonces esa bondad se convierte en pasión, ¡pum! Y caen, ¡tum! Y rebotan y entran en un círculo que no lo logran. ¿Está muy claro? Entonces tenemos que ser bondadosos en el sentido de saber también qué damos y a quién damos. Porque si tú le das a un borracho dinero porque está pidiendo, tú estás favoreciendo con ese Lakshmi la perpetuidad de su ignorancia y de su pasión, y jamás lo pones en bondad. Jamás. Entonces tenemos que ver qué damos. El señor Chaitanya, Prabhupada decía, cuando había una catástrofe, vayan y repartan prasada. No, usted no es recatista. No se le ocurra tirarse arriba a ayudar, porque usted no es recatista. Usted lo que está salvando almas, dele prasada, que eso a la gente nunca lo olvida. Vimos como el de las redes, ¿cómo se llama? Steve Jobs, cuando dio su discurso, dijo que cuando él tenía hambre cogía pan de los Krishna. Lo dijo en la graduación de la universidad. Y yo, en mi deseo de seguir adelante, había días que no tenía dinero, pero tenía varias horas para descansar y me iba al templo Hare Krishna, donde siempre había comida gratis, y esas cosas me ayudaron. O sea que él de alguna forma hizo alguna actividad piadosa que le favoreció llegar donde está. Nunca le di un peso. No le dio un peso, pero ya mencionó. El beneficio Krishna no tenía era para él, no para que el movimiento recibiera nada de él. Los devotos desean las cosas de Krishna. Pero fíjate una cosa, cuando Krishna quiere tu pobreza, tú eres su Kadeva Goswami. Pero cuando quiere tu riqueza, tú eres Madhavendra Puri. O sea, el devoto, si es rico, es porque quiere esa riqueza, utilizarla para Krishna. Y cuando es pobre, utilizar su devoción también. No hay diferencia. Cuando Prabhupada quería un devoto opulento, lo hacía devoto. Entonces ese devoto opulento quería utilizar su dinero para Krishna. Y cuando él quería también que los devotos pobres participaran, los devotos pobres participaran. Entonces el devoto, lo que el devoto quiere, saber en qué puede servir a Krishna. Sea rico o sea pobre. Mira, si tú te pones a pensar y analizar, el sostén, y yo lo digo por la experiencia de nosotros, porque yo no te digo por la experiencia, pero Se escucha bien a ella, ¿verdad? yo entro Sí. a las páginas y videos, los textos, información, el sustento en servicio en los templos no recae sobre los que tienen lástima, recae sobre los que no tienen lástima, porque eso es lo que ellos le pueden dar a Krishna. Los que tienen lástima están produciendo lástima para traer Dinero para Krishna, para que la cosa se dé. pueda sostener, y esos que no tienen lástima tengan el boga paseo a Claro. ¿Por qué? Porque para... que un equilibrio que Krishna Claro, no está dando. lo hace. ¿Y qué sucede? Que para producir dinero hay que trabajar mucho. ¿Entiendes? Con los karmis hay que hundirse. Entonces ese devoto, cuando entrega ese dinero, todo ese sacrificio se convierte en yukta, vairagya. Porque, por ejemplo, ¿Ven? nosotros, un mismo ejemplo lo que tenemos. Ahora mismo, mi Sringa no está trabajando. Cuando él estaba trabajando, él estaba demasiado. Exacto. Él no está trabajando, pero él está vendido aquí. Mira azúcar. Ahora da ¿Quién su trabaja? devoción. ¿Qué es lo que es el azúcar aquí? En la charla de esto. En la charla, el puyari. Pero Vilia Bosana. Sí. Vilia Bosana también hace un servicio aquí. Pero Vilia Bosana, mientras Esa devota no está fácil. No está fácil. dinero Claro. para el templo. Es el servicio. O sea, ese es el servicio de los artistas. No Entonces, ¿a pone cuál- cada uno en la posición que corresponde. ¿Cuál de los dos tiene más valor entonces? Ambos. Ambos. Ahí no hay ni que yo tengo más que tú. Ven. No, frente a Krishna. ¿Por qué? Porque ambos han estado pensando en Krishna todo el tiempo.
Entonces eso es Yukta Vairagya. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos en cuenta que cuando un devoto puede aportar, ya sea hacer cualquier actividad física como el Lakshmi, no hay diferencia. Se alaba igual su servicio devocional, uno de un resultado visible. Uno hace un resultado visible, que es lo físico, pero el trabajo que hacemos de intelectual, de adorar la deidad, nada más se ve en la flor y los arreglos. Miren ese arreglo. Ese arreglo quiere decir que hubo una meditación en Krishna, el arreglo devocional. Por eso es importante tener las deidades, porque uno haciendo el gui, cantando Hare Krishna para dar tiempo, y hace el gui, hace la velita cantando Hare Krishna. Va a vestir las deidades, tú estás oyendo el Siri Supanishan, y tú estás vistiendo las deidades, y tú estás esperando ese momento. Entonces el Pujari viene siendo como esas jivas que están en Krishna Loka, que nunca han tenido un estado de condicionamiento en el mundo material. Hay almas que nunca han pisado el mundo material. Nosotros que somos la energía marginal, recuerden en la clase anterior hablábamos que estamos en Viraya. Viraya es la energía marginal, porque siempre nos decían, somos la energía marginal, pero nunca quedaba claro qué era la energía marginal. Incluso había debate en los devotos, ¿qué era la energía marginal? La energía marginal es en la posición del alma, tiene un libre albedrío, donde tú puedes mirar hacia Krishna o tú puedes mirar hacia el mundo material. Todo va a depender de esa tendencia natural de la jiva, del disfrute, de controlar la naturaleza material, envidiar a Dios y por lo tanto creer que puede fusionarse con Krishna. Palgum Vairagya. Pero lo que se llama el Kivalión, que es el deseo de la liberación para fusionarnos con Krishna, no. Podemos querer vivir con Krishna, podemos querer tener un cuerpo como Él, podemos querer tener su opulencia, podemos querer tener su actitud devocional, pero nunca fusionarnos con Él. ¿Por qué? Porque si admitimos que somos capaces de fusionarnos, tendríamos que admitir que no tenemos individualidad y que Krishna tampoco la tiene. Sería como entender que somos un fósforo y vamos para la lámpara. Yo venía, un carro me cegó con la luz de frente, un jeep, porque te ciegan. Y dije yo, mira el Brahmayoti ahí. Te vislumbra tanto que esa luz no te permite ver a Krishna que está dentro del Brahmayoti. No podemos ser esa luz y entrar al Brahmayoti como que no existimos. No, el devoto quiere mantener la individualidad. ¿Por qué? Porque esa es la que genera a Krishna en nosotros. Somos angas, somos parte y parcela de Él. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a entender eso? Y vamos a salir del viraya y cómo vamos a inclinar la mirada hacia Krishna para servir en el mundo espiritual. Primero tenemos que ir eliminando los hábitos que tenemos de ignorancia, pretendiendo la sabiduría, pretendiéndola, oyendo a los devotos. A veces, oyendo a un gran devoto como Prabhupada, podemos alcanzar la liberación si lee un libro. A veces, andando en asociación con los devotos del Sadhu Sangha, podemos entender el humor para relacionarnos con Krishna. La pasión, Ekadasi, decía Prabhupada, Ekadasi, si usted va a suspender su servicio devocional porque tiene hambre o porque el hambre lo está perturbando, ¿cómo? Lo importante es servir. Servir en Ekadasi, pero lo único que usted no debe hacer, ¿qué? Dormir. No, yo hice un ayuno 24 horas durmiendo. No, ese no es el sacrificio que queremos. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con las modalidades? Porque siempre nos dicen, tenemos que estar por encima de las modalidades, pero dime cómo. La sabiduría va a hacer que salgamos de la ignorancia. La pasión, vamos a tener que dirigir toda nuestra tendencia para que el Ekadasi nos ayude, para quitarnos el karma de tantas reacciones del pasado, para hacer un ejercicio mental de que recordemos que el pecado está dentro de los granos, específicamente ese día, dentro de los granos. Entonces vamos a entender que mínimo no comemos granos, ensayemos que vamos a comer. Y si usted quiere hacer un ayuno total, que es bastante perturbador en el sentido físico, pero tiene tantos resultados, pues entonces usted va a tener que venir al templo, aquí, a hacer servicio. Porque si no, usted no va a tolerar en su casa. No, si te va a hacer un ayuno, venga para acá, quédese aquí. Si no, bueno, hagamos eso. Segundo, ¿cómo liberamos nuestra pasión? Las deidades de Gornita están
para ser muy misericordiosa. Tanto así que Prabhupada decía, vamos a venderla y que los karmis le ofrezcan lo que le dé la gana, lo que quieran, hasta carne, lo que ellos quieran. Tarde o temprano ellos van a saber quiénes son esas deidades, tarde o temprano van a saber que no se les puede ofrecer carne y tarde o temprano van a seguir haciendo su evolución. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos enfocamos en el Ekadasi, es un día que nos va a ayudar mucho en la vida para reforzar nuestra voluntad inspirada en el Yukta Vairagya, no en el Palgum Vairagya, no en unirnos al disfrute de nuestros sentidos, sino tirarnos hacia el disfrute de los sentidos en la vida devocional, que no es igual. Ahora era un incienso que ofrecieron, una flor que ofrecieron, un prasadam que ofrecieron, una música que alaba a Krishna, en el templo que se logra todo eso. Esa es la idea. Ahora, la bondad, ¿cómo nosotros vamos a dirigir la bondad como hábito y costumbre para estar cerca de Krishna? Pues la bondad es predicar. ¿Por qué? ¿Por qué bondadosa la predica? ¿Qué tiene que ver? Le estamos dando a la gente el Mahamantra. Le estamos distribuyendo a la gente el Mahamantra. Por eso cuando salimos al Conde y vemos que hay poca gente que nos sigue, por eso cuando vemos que hemos ido al Conde y no viene la gente a clase, es porque de alguna forma el Namarushi no lo estamos relacionando con la parte intelectiva de qué significa. Hay que salir con una hojita que diga, pero ¿qué es lo que cantan ellos? ¿Pero por qué visten así? ¿Pero dónde que están? ¿Pero qué es lo que hacen? Y adelante, 200 metros antes, van algunas madres vestidas correctamente y devotas a repartir. ¿Por qué viene el Mahamantra? Entonces cuando los devotos vienen, ya todo el mundo leyó, Hare Krishna, Hare, y comienzan a cantar. El Prabhu no era así que lo hacíamos antes. El Prabhu era así, se iban adelante. Y cuando venía la gente con el mismo papel, te decían así, Hare Krishna, yo tengo el papel. Pero soy allí. ¿Pero y dónde? Entonces pueden venir. Además la gente se detiene y algunos devotos van explicando de dónde estamos, vayan por allá, tenemos prasadam. Esa misericordia es la que tenemos que librar. Porque tan pronto la gente oye eso y comienza a venir por sadhu sangha o asociación, comienzan a entender las tres modalidades y cómo ellos están presos ahí y cómo pueden ir saliendo, cambiando sus hábitos y costumbres. De eso es que tenemos que hablar. Pero los devotos tenemos el Panchatattva para entender cómo es que nosotros podemos utilizar al Panchatattva como un recurso devocional.